Qué buen mensaje de canto fue esta mañana. Y desde el principio del coro, que cantó, el canto que cantó, y qué bueno es el Señor de preparar las cosas. Creo que nos quiere hablar como iglesia. Y entonces vamos a dejar que Él nos hable. Amén. Como anunciamos y vimos en el video, si tiene un celular, asegúrese que esté en modo silencio para que no haga ninguna interrupción. Cuando suene su teléfono, va a causar interrupción. Y usted no quiere ser un instrumento del enemigo para causar que alguien sirva como tropiezo, para que alguien escuche la palabra de Dios. Entonces, por favor, no le demos lugar al diablo y ponga su teléfono en modo silencio para que no haya interrupciones. Y también si tiene que salir, si es una emergencia, entendemos, pero no regrese a su asiento original, ya que va a causar doble interrupción, no solo saliendo, pero entrando. Mejor busque un asiento atrás, con los hermanos Jerez, ellos le van a indicar dónde puede sentarse usted. Gracias. Los discípulos con el Señor están en medio de su ministerio más concurrido, más ocupado. Estaban viendo milagro tras milagros, estaban en su inicio del ministerio y ellos estaban maravillados de ver lo que Dios estaba haciendo. Él era Dios en la carne, era 100% hombre y como era 100% Dios. Y aunque Él sentía lo que ellos sentían, aunque Él se cansaba como ellos se cansaban, aunque Él fue enfrentado, según Hebreos 4 nos dice, con todas las mismas tentaciones que ellos fueron enfrentados, Él era Dios. Y Él tenía un propósito en esta vida. Era necesario que Él fuera a la cruz. Y Él siempre que estuvo en esta tierra tenía eso enfrente de Él. Tenía un propósito de llegar a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él no vino para enseñarnos cómo vivir. Él vino para morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir para Él. Entonces, sin embargo, los discípulos eran hombres como usted y yo. Se cansaban, se fatigaban, se desanimaban, se asustaban. Eran hombres que aunque estaban con el Señor, sus debilidades y atributos humanos sobresalían. Y en este pasaje vemos algo muy importante que puede ser de bendición a nosotros como cristianos, que a veces nos encontramos también muy ocupados. A veces puede ser que nos encontramos yendo hacia la dirección correcta, pero sin avanzar. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero no miramos los resultados que debemos de mirar en nuestras vidas. Nos encontramos como los discípulos se encontraron sobre este barco, remando, pero sin avanzar. Quiero hablarte esta mañana sobre el tema cuando nos encontramos remando, pero sin avanzar. ¿Alguna vez usted se ha sentido que está esforzándose mucho en su vida espiritual, pero no avanza? Haciendo todo lo que es correcto, todo lo que se espera de usted que es correcto. Trabaja 40, 50 horas a la semana. A veces trabajan doble trabajo, 2 trabajos para suplir las necesidades de su hogar. Vienen corriendo a la iglesia cansados, sin comer a veces. Vienen y hacen lo que tienen que hacer. Participan en la obra de Dios, en la clase, en el coro, como mujer o ayudando en esto, lo otro. Traen un panecito, una comida que usted preparó temprano en la mañana. Se encuentra con los problemas del diarios que enfrentamos como familia, con la escuela, la transportación y ¿verdad? Las cuentas que se tienen que pagar, la renta, el pago de la casa, la aseguranza, las leyes, los impuestos, tantas cosas que enfrentamos día tras día. Los discípulos estaban maravillados de lo que estaban mirando. Ellos apenas habían sido comisionados por Él. Apenas los había apartado y los había comisionado. En el capítulo 6 habían visto que Él estaba comenzando su ministerio y les da una misión a sus discípulos, a enviarlos por todo el mundo, a sacar espíritus inmundos, a sanar a los enfermos y están comisionados y emocionados por hacer lo que iban a hacer un día. Oyen de la muerte de Juan el Bautista y ven que el maestro se entristeza por
por su primo, ¿verdad? Por decir Juan el Bautista, que había muerto un gran hombre, y él declara que como él no había nacido otro hombre de una mujer, y están mirando y agarrando todo esto de información en sus mentes. Después dan de comer a 5,000 personas de unos cuantos panes y 2 peces. No sabemos exactamente cómo sucedió, si estaba dando pedacitos a cada persona y el pedacito que se metía en la boca se inflaba, no sé, pero le dio de comer a 5,000 personas, 5,000 personas con 7 panes, 5 panes, 2 peces. Aquí hay por lo menos, si no cercas o alrededor de 1,000 personas. Imagínense que les invitáramos a comer y le diríamos, vamos a comer todos con 5 panes y 2 peces. En primer lugar, ¿verdad? Para algunos eso es solo para uno, ¿verdad? No es para compartir eso, ¿verdad? Pero imagínense el milagro de milagros, 5 veces mayor este grupo, 5 veces. Y Dios dio de comer a cada persona hasta que ya no podían comer más. Estaban completamente llenos. ¡Qué milagro de milagros! Los discípulos miran todas estas cosas y están como abrumados en su mente. No saben cómo analizarlo, aceptarlo, depositarlo dentro de su mente. Están siguiendo al maestro paso a paso. Sus pisadas están comisionados. Saben lo que Dios espera de ellos. Están con Él mirando los milagros. Y el Señor en medio de todo esto les enseña unas lecciones importantísimas. Al ver cómo ellos reaccionan a lo que está pasando. Y los encontramos después de los 5,000. Dios les dice, súbanse a este barco y vayan al otro lado de esta ribera. Ahí es donde voy a llegar yo, a Bethsaida. Y se suben obedientemente al barco. Y dice en el versículo 48 o 47, si pueden verlo conmigo. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El Señor se había apartado de ellos para pasar tiempo con el Padre. Él lo acostumbraba a hacer. Y los manda adelantados, sabiendo que él podía caminar sobre el agua a llegar a ellos. Él podía alcanzarlos. Y déjeme decirle, querido hermano y querido amigo, usted nunca está tan lejos de Dios que Dios no pueda estar a su lado. No importa dónde se encuentra, Dios solo está a unos cuantos pasos de llegar a su necesidad. Los discípulos se encontraban en esta nave y se dice en la Biblia, en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Los discípulos se encontraban remando y remando, pero no avanzaban. Si alguna vez usted ha estado en un barco, en un bote pequeño, usted sabe, a veces por más que usted esté remando, si no está remando bien o el viento es muy fuerte, no vas a avanzar nada, para nada. No importa cuánto remes, no vas a avanzar. Te vas a quedar ahí haciendo círculos, ¿verdad? Hay unos jóvenes que vamos al campamento de jóvenes y a veces nos permiten usar los canoas y se suben los jóvenes sin saber cómo y se suben y luego se encuentran dando vueltas en el lago, ¿verdad? Porque no están remando bien y solo puros ruedas y se cansan, y después otros que se cansan ya en el lago y se desvían y los lleva, y ya después alguien más tiene que ir a salvarlos, a regresarlos para atrás, ¿verdad? Porque si no se van a ahogar, ¿verdad? Y es increíble ver, siempre algo pasa con alguien, ¿verdad? Porque no saben remar. Bueno, en este caso no es que no sabían cómo remar, eran pescadores. Eran hombres trabajadores. Sabían cómo. Pero por las circunstancias a su alrededor, se encontraban en un ambiente, una situación fuera de control, de su control. ¿Alguna vez usted ha estado remando en su vida sin avanzar? Se encuentra la misma persona, los mismos problemas, las mismas broncas, la misma tensión, el mismo conflicto que no se desvanece, misma actitud, mismos
mismos caprichos, mismas quejas de la esposa, mismas quejas del esposo, los mismos problemas de los hijos. Estamos entrando en un año nuevo, 2025, y ya ni siquiera esperan cambiar, ya ni siquiera se comprometen a tratar de hacer algo mejor, porque tantos años han pasado remando y remando y no avanzan para nada. Su vida espiritual no ha mejorado. ¿Cuántos años han pasado ya en la fe y es la misma persona? ¿Cuántos años no han escuchado el pastor, ya sea el de usted o el que está actualmente ahorita, decirle, lea la Biblia todo el año, lee la Biblia enteramente? ¿Y cuántos años pasado y usted todavía no lo hace? ¿Cuántas veces no ha escuchado de un pastor decir, tengan un altar familiar en su hogar, tenga un altar familiar en su hogar? ¿Y cuántos años tiene usted sin tener un altar familiar? Ya sus hijos crecieron, ya están fuera de la casa y todavía está pensando en tener un altar familiar. ¿Cuántos de nosotros oímos de que Dios, hay que honrar a Dios con nuestros diezmos y las primicias de nuestros frutos y honrar a Dios de manera? Tiene años en la fe y todavía no ha decidido ser fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida desanimada? Cristianos desanimados. Como que si Dios se cayó de su trono y Dios no contesta, no está en control, no está en su trono, no tiene poder para salvar, para rescatar, para levantar. Cristianos desanimados y parece que año tras año, en vez de que este año sea mejor, es lo mismo y quizás va a ser peor. En vez de avanzar y crecer, están más y más lejos de donde deberían de estar. Querido hermano, escuche, mi amigo, si usted no es una mejor persona que lo que fue el año pasado, el problema no son las circunstancias ni el problema es otros. El problema últimamente es usted. Usted es el que se encuentra en ese barco, en ese lago, remando sin avanzar. Se supone que para este tiempo en la fe, como cristianos, ya debería ser un mejor esposo. Y debe ser más calmado, más pacífico, más comprensible, más cariñoso, más amable, más humilde, más amador de su familia. Se supone que con este tiempo en la fe deberíamos de ser mejores hombres ya. Pero somos los mismos berrinchudos, caprichosos, regañones, amargados, cara larga, bigotes chuecos, lo mismo hombre. Y su esposa la que tiene que aguantarlo y tolerarlo. ¿Cuántos años casado y el mismo? Y se encuentra ella remando sin avanzar. ¿Cuántas mujeres que están aquí que no hay esperanza en el futuro? Las mismas mujeres regañonas, groseras, caprichosas, explosivas, amargadas, quejonas, demandativas, regañando, tomando esto, el otro, y no cambian, no mejoran su vida. Y se encuentra todo el hogar remando sin avanzar. ¿Cuántos jóvenes crecieron en la iglesia? Conocen más Biblia que lo que el común persona que está en este auditorio. Conoce los himnos, los coritos, los versículos, las historias bíblicas. Pero mira tu vida, ¿dónde está? Mira cómo estás espiritualmente. No abres tu Biblia cuando está predicando. No miras ni al predicador. Tratas de evitar cualquier encuentro con Dios posible. Te encuentras remando sin avanzar. ¿Cuántos años no tenemos en el cristianismo? Pero no tenemos ningún otro cristiano sentado en la iglesia porque nosotros lo traímos a la iglesia. Ningún otro cristiano, ninguna otra familia que está en la fe, en la iglesia, en alguna iglesia, a causa de que Dios nos usó. ¿Y cuántos años tenemos en la fe? Y la Biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida. Es otro cristiano. ¿Cuántos años tiene la fe cristiana? Ya se supone que para este tiempo ya debería estar enseñando una clase, cantando en el coro, sirviendo en la orquesta, haciendo ujier, ayudando en la iglesia, porque tiene tantos años en la fe, pero mírese, se encuentra sentado remando sin avanzar. Y va a pasar un año más
y se va a encontrar la misma persona, la misma situación, remando sin avanzar. Quiero que vean conmigo el por qué estos hombres se encontraban remando sin avanzar. La primera es esto: se descuidaron personalmente. Vean el versículo 30, por favor, algo que el Señor les quiso enseñar. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: qué bueno, como ustedes no hay otros estudiantes del Instituto Bíblico de Ammon. No. Les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad, ¿qué? Un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para qué. Yo creo que Dios los miró medio todos cateados, desmayándose, desnutridos. Y dijo Dios: yo quiero que tú llegues a la final de tu ministerio, que la hagas, que Dios, yo te puedo usar, te acabo de comisionar, sé lo que está por delante. Mira, aprende a apartarte, aprende a tomar tiempo para tu crecimiento espiritual, tu vida espiritual. Venid aparte. Era la enseñanza que Dios quería enseñarles. La primera razón por qué muchos nos encontramos remando sin avanzar es porque nos descuidamos personalmente en nuestra vida espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, el joven predicador, en 1 Timoteo 4:16, le dijo una advertencia muy necesaria e importante: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántos de nosotros somos el problema mayor de nuestras vidas? No es el falta de dinero, no es la falta de trabajo, no es la falta de no tener acceso a algo o otro, etcétera. El problema de nosotros es que nosotros mismos nos hemos descuidado espiritualmente. Sansón se descuidó personalmente y por eso fracasó en su vida, en su trabajo, en su misión para el Señor. Terminó como un juguete del diablo. Saúl fracasó como rey, no porque no tenía el apoyo de Dios, sino porque creyó que él podía solo, no necesitaba de Dios. El pecado del cansancio, cuando no lo atendemos, escúchame, Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mi hermano, el desmayo es una posibilidad. Y lo que estoy hablando, no estoy hablando del cansancio físico necesariamente, estoy hablando del cansancio espiritual. ¿Cuántos cristianos dejan de hacer lo que es correcto? Dejan de diezmar por un problema económico, dejan de leer la Biblia por su desánimo y le llaman depresión, porque así el mundo lo quiere decir. ¿Cuántos cristianos dejamos de hacer lo que es correcto? Antes veníamos a ganar almas, pero hemos dejado de ganar almas y queremos excusarnos, escuchar, decir que el problema es el trabajo, las necesidades que tenemos, que no tenemos un Dios que nos dice que no debemos de afanarnos de las cosas de este mundo, de lo que vamos a comer o que vamos a vestir. Dios suple todas nuestras necesidades. La falta de orar es un descuido personal. ¿Cómo está su vida de oración? Papá, ¿cómo ora usted por sus hijos y su familia? Mamá, ¿cuánto ora usted por su esposo y sus hijos? Escúcheme, la falta de orar es un problema grande en nuestras vidas y por eso nos encontramos remando sin avanzar. ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Cómo está el cuidado de su familia? ¿Está protegiendo su familia del pecado? ¿Está protegiendo su familia de los ataques diabólicos, siniestros del diablo que quiere dividir nuestro hogar y nuestra familia? Quiere robarse el corazón de nuestros hijos con la vanidad de este mundo, con las amistades seculares del trabajo. Hermano, téngalo por seguro que muchos de nosotros, si nos encontramos remando sin avanzar espiritualmente, es porque ha visto un descuido personal. Nos ocupamos demasiado en el trabajo, ganando plata, y no es ningún problema trabajar duro. Debemos de ser personas que trabajan duro. Debemos de ser personas que le echan ganas, porque Dios quiere que seamos personas trabajadoras. Pero escúcheme, no al costo de descuidarme espiritualmente. No tiene sentido que alguien diga: perdone, pastor, no puedo ir el domingo porque tengo que trabajar. No tiene sentido eso, porque antes del trabajo y el dinero y el negocio de ese patrón viene Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Qué triste que otras religiones están más fuertes en su fe que el mismo cristiano, que no le importa perder un domingo. ¿Cómo está su cuidado de su familia? ¿Viene su familia a la iglesia?
o los deja quedarse en casa. Ese es un descuido personal. ¿Cómo está la pureza de su vida? ¿Hay pecado en su vida? ¿Hay alguna perversidad en su vida haciendo algo que no debe de hacer? Ese es un descuido personal. Dios le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no caigas en tentación. Mi hermano, escúcheme, la enseñanza aquí es bien sencilla. El descuido personal los llevó a estos hombres a estar remando sin avanzar. Número 2, la autosuficiencia los llevó a remar sin avanzar. Versículo 48. Note que dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Para que entiendan, mi hermano, escúcheme. No es que estaban gritando hacia Jesús: ayúdanos. No es que como Pedro cuando se estaba hundiendo, que gritó: sálvame, Jesús. Dice la Biblia que estos hombres estaban remando con gran fatiga, pero el Señor los vio. Quiero que me entiendan, hermanos, fue el Señor que miró en ellos. No fueron ellos que pararon y le pidieron a Dios ayuda. Había una autosuficiencia en estos varones que iba a ser dañino a su ministerio, les iba a afectar. No podían pretender que ellos podían o eran capaces. Tenían que aprender a confiar en Dios. En 1 Corintios, por favor, vayan conmigo, 1 Corintios, por favor, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, por favor. Note lo que dice Pablo sobre este punto. 1 Corintios, capítulo 9, por favor. Capítulo 9, en el versículo 20, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Querido hermano, la autosuficiencia nos va a llevar a la ruina. Cuando nos creemos capaces, Cristo le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Fue Pablo que dijo en Filipenses 4:13: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso dentro del contexto de los bienes y los males, del dinero y de no tener dinero. Dijo él: yo sé que es tener dinero y sé que es no tener. En todo he sido enseñado. Yo puedo ser feliz, tenga dinero o no. ¿Por qué? Porque mi gozo, mi alegría no viene de las circunstancias, viene de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido la lección tan importante que yo no puedo solo, yo necesito que Dios me ayude a mí. En Santiago capítulo 4 nos dice Dios claramente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Es nuestra soberbia que nos hace autosuficientes. Yo no necesito ese retiro de parejas este año 2025. Yo no necesito ese campamento de jóvenes para mis hijos. Yo no necesito ir a la iglesia tanto. Yo no necesito ofrendar a Dios. Yo no necesito envolverme en ganancia de almas. Yo no necesito aquello de Dios. Yo estoy bien como estoy. Eso se llama autosuficiencia. En vez de venir a Dios y humillarnos a su poderosa mano para ser exaltado y glorificarle a Él. Proverbios 16, por favor. Proverbios 16. Proverbios 16. Vayan conmigo, Proverbios 16, por favor. Proverbios 16. En el versículo 18 dice la Biblia así. El versículo 18 dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Antes del quebrantamiento es que, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los quienes, con los soberbios. Es la soberbia, es nuestro orgullo, el que no queremos que alguien tenga
influencia, alguien más tenga el control, alguien más tenga la idea de que puede controlarme a mí. Escuche, querido hermano, eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Y no hay peor cosa que destruye nuestros hogares y el matrimonio que la soberbia. No hay algo peor que afecta a un siervo de Dios que la soberbia. Mire, hermano, podrá ser usted una buena persona, íntegra. Podrá ser una persona muy responsable y eficaz en el negocio y el dinero, y quizás en su hogar tiene su casa muy bonita y bien decorada y tiene su vida muy en orden. Pero si usted está lleno de usted mismo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deuteronomio 1:9 nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 1:9 nos dice la Biblia así. Dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Este es Moisés. Este es Moisés hablando, diciendo: yo no puedo llevarlo solo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Moisés reconoció algo muy importante para su ministerio: yo no lo puedo hacer solo. ¿Cuántos cristianos nos paramos enfrente de nuestros niños para enseñar la Biblia sin haber orado, sin haber leído la Biblia toda la semana? Y nos paramos en nuestra autosuficiencia para enseñar a niños que necesitan oír de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas veces nos paramos a cantar un canto en el coro sin la ayuda de Dios? ¿Cuántas veces toco un instrumento sin la ayuda de Dios? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y hacemos aquí? Podrá ser usted la persona más ocupada en la iglesia, pero si Dios no lo está haciendo, en vano trabajan los que no dejan que Dios haga por ellos. Mi hermano, tenemos que entender, la ruina suya viene porque se está remando y no va a avanzar por la autosuficiencia en su vida. Número 3. Estos discípulos se encontraban remando sin avanzar por el miedo. Dejaron que el miedo los controlara. Dice el versículo 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma, y gritaron. Se asustaron. Escúcheme, ¿cuántos de nosotros vemos una prueba venir a nuestra vida, una dificultad venir a nuestra vida y nos asustamos? ¿Cuántas parejas aquí han usado la palabra divorcio por los pleitos que tienen? Que hasta están considerándolo. ¿Cuántas familias aquí no reaccionan con miedo? En vez de saber si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Venga lo que venga, Dios ya sabe. Pase lo que pase, Dios está en control. ¿Por qué debemos de ser controlados por el miedo? Hermano, cuando amamos a Dios por quién es Él y le damos lugar a Él en nuestra vida, no en nuestra autosuficiencia, pero dejamos que Él controle nuestra vida, creemos que Él es capaz y posible de toda nuestra vida. Mi hermano, la Biblia dice que el amor perfecto echará todo fuera, todo temor. Mi hermano, yo sé que a todos nos da miedo de vez en cuando. Quizás por eso Dios se dirigió a Josué cuando le dio la responsabilidad del pueblo de Israel, que Moisés había muerto. Le dijo: mira, Josué, Moisés ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto, y si la vas a hacer en este asunto de llevar a este pueblo enfrente, las cosas que vas a ver, las cosas que vas a enfrentar van a ser duras, Josué, pero en todo lo que hagas, sé valiente y no te apartes de este bendito libro, porque yo voy a estar contigo de esa manera, y todo lo que hagas vas a salir bien, pero no te dé miedo, Josué, sé valiente. ¿Cuántos de cristianos estamos aquí y somos cobardes? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque tienen miedo a arreglar su vida espiritual. Tienen miedo de venir al altar y humillarse ante Dios. Tienen miedo de arreglar su vida rebelde. Y ha convencido a su esposa a rebelarse mejor. Ha convencido a su esposo a rebelarse mejor. Porque usted tiene miedo en pensar que Dios es capaz de hacer algo con su vida, cambiarlo, transformarlo, arreglar su vida. Y usted quiere aferrarse a lo que usted sabe controlar. Mi hermano, déselo a Dios. No tenga miedo. Oh, el hombre que se le fue dado los talentos, de todos los hombres que recibieron talentos, el que agarró su propio talento y no lo multiplicó, dice que lo escondió. Y cuando viene el dueño y le habla, el amo,
le confiésele, es que tenía miedo. ¿Cuántos cristianos no están sentados en las bancas escuchando la misma predicación? Y Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere restaurar su hogar. Dios quiere cambiar algo en su vida que no está bien. Pero es el miedo que lo va a tener ahí, sentado a esa silla sin moverse. Tiene miedo a perder lo que tanto usted ha trabajado para lograr obtener. Querido hermano, suelte esa, ¿cómo le dice para remar? El remo. Suéltelo. Deje que Dios controle su vida. No tenga miedo, no es un fantasma, es Dios. Es Dios enfrente de usted. Adán, cuando cayó en pecado, lo primero que él tenía en su corazón era miedo. La Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. No tenga miedo de hacer lo que es correcto para su familia. Su esposa lo que está esperando es que usted cambie y usted arregle su vida con Dios. Que usted le diga a su esposa, agarrarle de la mano y decir, mi amor, ya estuvo bueno, yo soy el culpable, todo lo que nos ha pasado es mi culpa. Vamos a agarrarnos de la mano y vamos a comenzar a servir a Dios. Vamos a ponernos bien con Dios, no somos perfectos, vamos a luchar, a veces nos vamos a caer, pero vamos a ir hacia adelante. Es lo que su esposa está esperando, que usted se prenda las pilas y que no tenga miedo a fracasar. Como dicen algunos, no tenga miedo al éxito, échale ganas para adelante. Pero es el miedo que nos tiene distanciados, nos tiene desconectados, neutralizados sin envolvernos. Yo he escuchado personas decir, es que no quiero meterme a servir porque tengo miedo en fallarle a Dios. Wow. Imagínense nomás. La Biblia dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero usted no quiere servir porque tiene miedo a fallarle a Dios. ¿Qué excusa más inválida he escuchado yo en mi vida cristiana? Tengo miedo de dar este 10% porque ¿qué tal si me hace falta para comprar esto o el otro? Debería de tener miedo a no honrar a Dios con sus bienes. Jóvenes que tienen miedo a hacer lo que es correcto. Tú sabes que estás en una relación que no es buena. Tú sabes que estás con alguien que no te ha ayudado espiritualmente. Y no quieres hacer lo que es correcto porque tienes miedo que te quedes sola, que te quedes solo. El miedo no es de Dios. No viene de Dios. Si realmente fuera amor lo que tú tienes con esa persona, el amor perfecto echa fuera todo temor. Pero tú tienes miedo. Aquí hay gente controlada por el miedo. Hay gente que tiene tanto miedo que no quiere ni saludar al pastor. Yo no entiendo por qué. Viene el pastor, córrele. Como que si yo pudiera ver como Superman todo. Quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Esa gente así. Yo siempre veo que hay momentos que andamos bien en fuego para Dios, entregados para Dios, andamos saludando a todo el mundo. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bendición, hermano, qué bueno. Gloria a Dios, hermano. Hermano, Chuy, qué tremenda esa voz suya y gloria a Dios. Pero cuando alguien anda mal, quedan despedidos. Es increíble. Estos discípulos se encontraban remando sin avanzar. ¿Se encuentra usted remando sin avanzar? ¿Sabe cuál es la última razón por qué estaban remando sin avanzar? Por un corazón duro. Dios les dijo a ellos, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Sus corazones estaban tan endurecidos por la falta de fe, por la duda que existía y moraba en su corazón. Tenían corazón de piedra, duro.
Y Dios quería que tuvieran un corazón de carne. Proverbios 4:23 nos dice claramente la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. ¿Cómo está su corazón, querido hermano? ¿Cómo está su corazón, hermana? Querido amigo, ¿cómo está su corazón hacia Dios? Dios quiere bendecirlo, Dios quiere amarle, Dios quiere rescatarlo de ese lodo cenagoso en cual se encuentra. Dios quiere avanzar su vida a algo que Él tiene para usted. Quiere cambiar su vida, transformar su vida, darle una nueva vida en Cristo. Él quiere sacarlo de ese mar de perdición, de que no está avanzando a ninguna parte. El pecado ha hecho pedazos de su vida, le ha reinado en muchas maneras, y Él la ve, y Él lo ve remando sin avanzar. Y Él está no muy lejos de usted, está allí haciendo un milagro esta mañana, traerlo a la iglesia, y se encuentra aquí sentado, y Dios quiere que usted clame a Él y Él te responderá, dice Dios. Clame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y Dios quiere que deje usted de remar y venga a Él, y deje que Él ocupe su lugar en la nave de su vida y Él controle su vida, mi hermano. Pero a veces nuestro corazón nos engaña. No hay peor cosa que tener un corazón duro. Por eso cuando Pedro había negado al Señor, el Señor fue personalmente a enfrentarlo. Y le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Estaba llegando al corazón. Pedro, Jesús, tú sabes todo. Pedro le vuelve a preguntar: ¿me amas más que esos? Señor, ¿por qué me preguntas, Señor? Tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Y hasta entonces se entendió Pedro. Y se humilló. Y entonces Dios pudo hacer con Pedro un milagro de tomar un cristiano que estaba caído y volver a utilizarlo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, hermana? No es lo que usted hizo, no es el acto que usted cometió, no es el fracaso que usted experimentó, es su corazón duro. Mírelo, cómo está. Ya no es la misma persona. Obsérvese, autoexamínese, ya no es la misma persona. Aquella persona que tenía un corazón tierno, que seguido pasaba enfrente con lágrimas, aquella persona que era fácil para ser quebrantado por Dios, aquella persona que estaba envuelta en todo, quería servir en todo, estaba por Dios y la causa de Dios. Mira hasta dónde le ha llevado usted su remar. Ya no es la misma persona. Está ahí esquinado, dando vueltas y sin avanzar. Y si no se da cuenta, la vida sigue adelante, mientras usted se va a quedar ahí remando. Cristiano, ¿no se da cuenta que no ha avanzado? ¿No se da cuenta que está estancado? Dese cuenta, hermano. Estás estancado y no te das cuenta. Está remando sin avanzar. Dios quiere que usted avance, pero tiene que darle lugar a Él. ¿Cómo? Teniendo cuidado de usted mismo, asegurándose que espiritualmente está creciendo. ¿Cómo? No tener el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. ¿Cómo somos orgullosos, vanagloriosos, creyéndonos a alguien importante? No somos importantes. El único importante es Dios, mi hermano. Oh, que Dios nos diera ese espíritu de humildad, de prefiriéndonos los unos sobre los otros mismos. Pero somos tan orgullosos y no nos damos cuenta. Cansado. La vida cristiana es muy cansada. Vengo a la iglesia y mira cómo está nuestra familia. Lo mismo somos. ¿Ya para qué vamos a la iglesia? Se encuentra usted remando sin avanzar. Con cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando. Nadie mirando. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.
Ayúdanos a entender lo que hemos escuchado y aplicarlo en nuestras vidas personales. Por favor, Señor, he querido retar a tu iglesia, no ofender a tu iglesia. Pero si tu verdad ofende, Señor, pues ayúdanos a tener corazones tiernos para arrepentirnos. Obra, Señor, como solo tú puedes hacerlo.